Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Ya me conocen, mi nombre es Renato Aldaz. Comenzaremos con la unidad número 3. Y en esta unidad número 3 vamos a comenzar con esta clase de ciencias sociales con el Imperio Romano. Iniciemos. Orígenes. Los romanos creían en la leyenda de que fue fundada por los gemelos de Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello, celebraban fiestas anuales en su honor. Vamos viendo cómo se va construyendo la mitología de cada lugar. En realidad, la ciudad de Roma nació en los asentamientos en un valle bien irrigado de tres tribus: los latinos, originarios de Lacio, la provincia del centro de Italia; los sabinos y los etruscos. Su rica agricultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convirtiera en una ciudad civis en el siglo VIII a.C. con el nombre de Roma Cuadrada. La República Latina. Se fundó entonces la República. Dos cónsules, elegidos por el Senado, ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente cada uno tenía el poder de veto sobre las decisiones del otro. Es decir, el uno podría vetar al otro si encontraba que algunas cosas había extralimitaciones o por cualquier otra razón. Vamos viendo cómo se van construyendo las primeras formas de gobierno. Ahora vemos que eso mismo pasa en la asamblea, por ejemplo, con las leyes que envía el ejecutivo, o sea, el presidente de la república. Muchas veces son vetadas porque no están de acuerdo en muchos de los puntales que se aprueban en este tipo de cuestiones. Es así que la calidad del cónsul estaba reservada para los patricios, es decir, miembros de la nobleza. En este periodo también se organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, cargos y se recogieron por escrito en el alfabeto latino leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y el comercio, el derecho romano. El inicio de lo que ahora podríamos ver como las leyes actuales que nos rigen en el país, el poder judicial. La expansión de Roma. Los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica al norte de los etruscos, al sur de los griegos, que tenían importantes colonias. Durante este periodo, los plebeyos que cargaban con muchas obligaciones de las guerras se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de ciudadanos romanos. A su vez, el ejército, cada vez más grande y poderoso, desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República a una gran crisis en el siglo I antes de Cristo. Pero 17 años después, su sobrino, de la crisis, el Imperio Romano de la crisis emergió como triunfador Julio César, conquistador de las Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador. En el año del 44 antes de Cristo fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto, 27-14, desde el 27 al 14 antes de Cristo. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y se terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio de Nerón. Pero otra vez, el ejército insatisfecho impuso como emperador a un general, Septimio Severo, que dio inicio al periodo llamado la monarquía militar. Después, durante el resto de siglos 3 después de Cristo, los emperadores nombrados por sus legiones se suceden en el periodo que se conoce como anarquía militar.
Como vemos, el Imperio Romano se consolidó después de muchas guerras y muchas pugnas por el mismo poder. La caída del imperio. Las disputas internas y las invasiones bárbaras debilitaron progresivamente a la Roma hasta que el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto en 476 por Odacro, un godo, pueblo originario al sur de Suecia que avanzó hacia el sur. Ciudadanos y esclavos. Como toda sociedad antigua, la Roma fue fundamentalmente desigual. Las clases sociales más altas eran los llamados patricios que construían el pueblo romano. Venían luego los plebeyos, clientes, libertos y esclavos. Los primeros eran libres, pero no tenían derechos. Conformaban una multitud de pobres artesanos y comerciantes. Los segundos eran esclavos liberados o extranjeros pobres, siervos de los patricios. Los terceros eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra, se los consideraban herramientas que hablan. Como vemos, era muy drástica la forma en la que se les veía a la forma de jerarquización y cómo se les veía a la gente con menos rango en esta estructura social. Muy bien, esta ha sido nuestra clase sobre el Imperio Romano. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, ya saben, para el chat de la plataforma pueden localizarme como Renato Aldaz y por favor hagan la actividad. Muchas gracias y hasta luego.